Hoy te quiero llevar a meditar quizás en lo que a todos nosotros nos incomoda, que es la santidad de Dios. Suscríbete, síguenos en Instagram, TikTok, en YouTube. Muchos grandes teólogos lo han denominado como el atributo que más nos incomoda de Dios. Hay algo que ocurre cuando comenzamos a interesarnos por el café de especialidad. Al principio, una taza de café parece simplemente una bebida, pero con el tiempo aprendemos a distinguir detalles. Empezamos a notar aromas, percibimos efectos, reconocemos sabores extraños, aprendemos que no todo el café es igual. Y mientras más entrenamos el paladar, más sensibles nos volvemos a aquello que antes pasaba desapercibido. Lo que antes parecía normal ahora resulta evidente. Un café quemado, una extracción defectuosa, un grano mal tostado. Algo cambió. No cambió el café, cambió nuestra capacidad de percibirlo. Creo que algo parecido ocurre cuando hablamos de Dios. Muchas personas imaginan a Dios precisamente como alguien poderoso. Otros lo imaginan como alguien amoroso. Otros piensan en Él como un creador. Pero cuando la Biblia describe quién es Dios, hay un atributo que aparece una y otra vez de una manera extraordinaria. Es su santidad. Y quizás este es uno de los atributos menos comprendidos y al mismo tiempo más importante de todos. Porque cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, no está diciendo simplemente que Dios es bueno. Está diciendo algo mucho más profundo. Está diciendo que Dios es absolutamente puro, absolutamente perfecto, absolutamente separado de todo mal, sin ninguna sola mancha, sin una sola sombra de pecado, sin una sola imperfección. Y la Escritura llega a decir que Dios es luz y en quien no hay ninguna tinieblas, ninguna. Y si somos honestos, este concepto resulta difícil para nosotros porque vivimos rodeados de imperfecciones. Nos hemos acostumbrado a ellas. Nos hemos acostumbrado tanto al pecado que muchas veces ni siquiera lo notamos. Nos acostumbramos a la mentira, a la envidia, al orgullo, a la injusticia, a la inmoralidad, a la arrogancia, a la violencia. Vivimos en un mundo donde el mal está tan presente que muchas veces parece normal, pero Dios no se ha acostumbrado al pecado, nunca lo hará, porque su santidad es absoluta. De hecho, cuando los seres celestiales aparecen delante del trono de Dios en las Escrituras, no están proclamando amor, 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 ni tampoco poder, poder, poder. Lo que escuchamos es algo absolutamente diferente. Están diciendo constantemente, santo, santo, santo es el Señor. Es como si la Biblia quisiera llamar nuestra atención hacia una realidad central. La santidad de Dios es la corona de todos los atributos de Dios. Es la belleza de su carácter. Es el resplandor de todo lo que Él es. Porque pensemos en esto. ¿Qué ocurriría si Dios tuviera poder pero no santidad? Sería aterrador. ¿Qué ocurriría si Dios tuviera sabiduría infinita pero no santidad? No podríamos confiar en Él. ¿Qué ocurriría si Dios tuviera autoridad absoluta, pero no santidad? Sería un tirano cósmico. Pero Dios es santo. Y precisamente por eso su poder es perfecto. Su sabiduría es perfecta, su justicia es perfecta, su amor es perfecto. La santidad es la belleza de todas sus perfecciones. Ahora bien, ¿cómo podemos ver la santidad de Dios? La Biblia nos muestra varias maneras. La primera es a través de la creación. Cuando Dios creó el mundo, todo era bueno en gran manera. No había corrupción, no había muerte, no había enfermedad, no había pecado. Todo reflejaba la perfección de su carácter. Todo reflejaba la perfección de su creador. Porque un Dios perfectamente santo no puede producir algo defectuoso por naturaleza. Sin embargo, la creación fue afectada por la caída del hombre. Y desde entonces vivimos rodeados de las consecuencias del pecado. Pero aún así, cada amanecer, cada montaña, cada océano, cada grano de café que crece en una finca nos recuerdan algo de la grandeza y pureza de Dios. También vemos su santidad en la ley. Y aquí es donde muchas personas se sienten absolutamente incómodas. Porque la ley de Dios no solamente juzga nuestras acciones externas, también examina nuestro corazón. Nosotros solemos mentirnos comparándonos con otras personas. Decimos, no soy tan malo como él,
No hago daño a nadie. No soy peor que los demás. Pero Dios no compara nuestra vida con la de otros seres humanos que son iguales a nosotros. La comparación es con su propia santidad. Y ahí el panorama cambia completamente. Porque de pronto descubrimos que el problema no son solamente nuestras acciones, también son nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Y eso nos lleva a una conclusión absolutamente cómoda, pero real. Nadie puede mantenerse en pie delante de la santidad perfecta de Dios por sus propios méritos. Nadie. Y aquí es donde muchas personas creen que la santidad de Dios es una mala noticia, pero en realidad es el comienzo de la mejor noticia que existe. Porque existe un lugar donde la santidad de Dios se manifestó de forma más impresionante que en cualquier otro momento de la historia, en la cruz de Cristo. Pensemos en esto. Si Dios simplemente ignorara el pecado, no sería santo. Si dijera, no importa lo que hagan, todo está bien, no sería justo. No sería santo tampoco. Pero tampoco nos abandonó a nuestra culpa. Entonces hizo algo extraordinario. En la cruz vemos simultáneamente la santidad y el amor de Dios. Su santidad porque el pecado es castigado. Su amor porque Cristo toma el lugar de los pecadores. La cruz nos enseña cuánto odia Dios el pecado, pero también cuánto ama a aquellos que vino a rescatar. Por eso su santidad no es solamente una doctrina para estudiar, es una ventana para comprender el Evangelio. Y aquí llegamos a una pregunta personal. ¿Qué efecto debería producir en nosotros la santidad de Dios? La Biblia dice que debería producir reverencia, asombro, humildad, porque vivimos en una cultura que ha convertido a Dios en algo pequeño, algo manejable, algo cómodo. Pero el Dios de la Biblia no es pequeño, es infinitamente santo. Y cuando las personas se encontraron con su gloria en las Escrituras, no reaccionaron con superficialidad, reaccionaron con admiración, con profunda humildad, porque comprendieron que estaban delante de alguien que era completamente diferente a ellos. Y quizás eso es algo que necesitamos recuperar, la capacidad de maravillarnos, la capacidad de reconocer que Dios no es simplemente una versión mejorada de nosotros, es completamente distinto, infinitamente puro, infinitamente perfecto, infinitamente santo. Pero hay algo más. La santidad de Dios no solo nos muestra quién es Él, también nos muestra quién deberíamos ser. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. No porque podamos alcanzar su perfección absoluta, sino porque aquellos que conocen a Dios comienzan a parecerse a Él, comienzan a amar lo que Él ama, comienzan a odiar lo que Él odia, comienzan a buscar una vida diferente. No para ganar su favor, sino porque ya han sido alcanzados por su gracia. Y quizás mientras tomas esta taza de café hoy, valga la pena detenerse unos segundos y reflexionar sobre esto. Vivimos en un mundo que ha perdido la capacidad de asombro ante la santidad de Dios. Nos hemos acostumbrado al ruido, a la superficialidad, a la mediocridad moral, pero Dios sigue siendo el mismo. Santo, santo, santo. El Dios cuya pureza no tiene límites, el Dios cuya perfección no tiene comparación, el Dios cuya santidad hace temblar los cielos y al mismo tiempo el Dios que abrió un camino para que pecadores como nosotros podamos acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Porque la santidad de Dios no solo revela la distancia entre Él y nosotros, también revela la grandeza de su gracia. Y quizás esa sea la verdad más sorprendente de todas. El Dios absolutamente santo es también el Dios que invita a personas imperfectas a acercarse a Él, a sentarse a su mesa. Y eso, al igual que una gran taza de café compartida en el momento correcto, es una invitación que vale la pena aceptar.